Esta semana, atravesada por la conflictividad laboral, quiero recordar que este lunes arrancó con un paro nacional docente, con los docentes en la calle peleando por sus condiciones laborales, uno de los grupos más golpeados por las políticas de este gobierno. Mañana vamos a tener a los jubilados frente al Congreso y nos estamos preparando, ya se están calentando los motores para lo que va a ser la gran convocatoria al Congreso el jueves 6 de marzo en contra de la ley de extranjerización de la tierra, pero que es mucho más que eso, ¿no? Porque también viene la ley de manejo del fuego, ese fuego que todos los años aparecen esos incendios y empiezan las especulaciones en relación a si son causados o no, qué se va a hacer con esas tierras. Bueno, eso también viene a flexibilizar lo que se vota el jueves en el Senado, y también los desalojos express, que no me parece menor hablar de desalojos express, de la posibilidad de desalojos express en esta coyuntura donde las personas no llegan a fin de mes y donde el alquiler se vuelve un peso tan, pero tan alto en los presupuestos familiares. Y uno podría creer, ¿no?, ya que estamos a martes y faltan menos de 2 días para que se trate esto, que son horas de debate, de argumentación, de explicar justamente por qué esta ley puede beneficiar o podría beneficiar a los y las argentinas. Pero no, digo, son horas de rosca, horas de negociación entre el gobierno y las provincias y los gobernadores para que los gobernadores bajen la línea a sus senadores y voten finalmente en una negociación que parece ser por 2 pesos. Tenemos una placa que muestra justamente la transferencia de Nación a las provincias, o sea, cuánta plata le dio Nación a provincias separados por distrito, y vemos que cayó un 83,2%. Este gráfico es de Politicón Chaco en base al presupuesto abierto. O sea, si medimos los primeros 7 meses de este 2026, de enero a julio, las transferencias automáticas cayeron un 62,8% contra el mismo periodo de 2025. O sea, 2026 cayó en relación a 2025, que ya tenía esta motosierra, este ajuste y esta caída en la recaudación. Estamos hablando de que es el peor enero a julio en términos de transferencias desde la Nación a las provincias. Es el peor enero a julio desde 2005. Desde 2005, o sea, desde la salida de la crisis de convertibilidad, que las provincias no tenían tan bajas transferencias de parte de Nación. Y obviamente que hay una responsabilidad de los gobernadores, ¿no?, en llegar hasta esta situación, en llegar a que 2026 sea el peor año de transferencias automáticas desde 2005, porque efectivamente le votaron un montón de las leyes que permitieron que Milei generara esto, ¿no?, que permitieron tener los presupuestos tan, pero tan acotados. Pero bueno, no son todos los gobernadores, y algunos de estos gobernadores muestran su desacuerdo. Lo escuchamos a Zamora. Incluso no les alcanzó, y a 4 de esas provincias colaboracionistas, que ellos le llaman, le prestaron de vuelta días atrás para que paguen el aguinaldo, porque Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Jujuy no podían pagar el aguinaldo. Y así estamos. Mal negocio, digo yo, porque si sos una provincia y como está la economía no te alcanza ni para pagar sueldos ya, imagínate todas las demás cosas. Y mal negocio, digo yo, porque te lo está quitando de alguna manera el gobierno nacional. Te quita 100, te presta 10, te cobra intereses, y además le tienes que apoyar las políticas económicas que van en contra de tu propia gente, de tu propia provincia, de tu propio ciudadano. Clarísimo, ¿no? Te quitan 100, te prestan 10, te cobran intereses y te hacen apoyar las políticas que hacen que estés desfinanciado. Creo que lo dijo de manera muy resumida, pero si no alcanzara, Axel Kicillof escribió esta columna para el medio La Voz, donde habla justamente de la extorsión como política de Estado. Y bueno, como buen economista, desarrolla mucho más justamente en cómo el Estado Nacional fue perdiendo esa recaudación, cómo
Eso hizo perder impuestos coparticipables con las provincias, pero también como una decisión activa del gobierno nacional de desfinanciar a las provincias y cómo en ciertos momentos se activaron ciertas transferencias y justamente cómo esas transferencias desde el Poder Ejecutivo al Poder Ejecutivo de las provincias generó estas negociaciones, estas extorsiones como modelo de funcionamiento del Poder Legislativo, ¿no? Donde terminan negociando justamente por un par de transferencias, obviamente con provincias que están ahogadas financieramente y que necesitan de manera desesperada esos recursos. Es un tema muy importante el de la recaudación. Básicamente es el tema en relación a la plata que cobra el Estado para mantener y mejorar las rutas, para pagar los sueldos docentes, los de los sueldo de los policías, de los médicos y un montón de cosas más. Y esa recaudación viene en baja, si bien en julio dio un magro 1,2% positivo. Quiero que veamos la película, ¿no? Veamos justamente cómo fue evolucionando esa recaudación, donde vemos que, bueno, viene en un sentido negativo, ampliamente negativo, donde ese 1,2% que dio julio no termina de compensar las caídas pasadas. Y además tenemos que hablar de por qué dio ese 1,2%, ese leve crecimiento en la recaudación tributaria, que tiene mucho que ver con que se cambió la fecha de vencimiento del impuesto a las ganancias y de bienes personales. Entonces, en vez de entrar en la recaudación de junio, que como vemos fue negativa, entró en la recaudación de julio, hizo que ese número pueda dar verde y pueda mostrar un número positivo. De todas maneras, digo, entendiendo que ayudaron ganancias y bienes personales, también ayudó mucho el impuesto al combustible, que lo desarrollamos ayer, como ese impuesto al combustible que se va actualizando todos los meses y que hace que lo que pagues en el surtidor sea más caro y que lo que pagues en la góndola sea más caro por el precio de logística, no se usa para lo que se debería, que es el mantenimiento y el mejoramiento de las rutas. Digo, es un impuesto con asignación específica que el gobierno roba para pagar los intereses de la deuda. Quiero que lo veamos en la placa, justamente donde vemos los impuestos por rubro, para que vean justamente cómo el impuesto al combustible es uno de los que más creció. Y sin embargo, ese impuesto al combustible no lo vemos reflejado en mejores condiciones a la hora de salir con nuestros autos, con el transporte público o con la logística. ¿Cuáles fueron los aumentos, los impuestos que más crecieron? No, déjame la placa. Bueno, crecieron básicamente ganancias, bienes personales, impuesto al combustible. Lo que sigue estando en negativo son todos los impuestos relacionados a básicamente la actividad económica. O sea, estamos hablando del IVA, estamos hablando de la seguridad social, estamos hablando del impuesto al cheque, que obviamente registra todas las transacciones económicas. Entonces, si cae el impuesto al cheque, lo que está cayendo es la actividad económica. Y esto estamos comparando con 2025. Caen fuerte, muy fuerte, los derechos de exportación, que son los mal llamados retenciones y tienen que ver con esta baja en los derechos de exportación que hizo el gobierno para con el campo, y también bajan los derechos de importación. Y esto es interesante porque baja la cantidad de importación que tiene la Argentina porque no tiene una actividad económica que demande importaciones. Digo, cayó tanto la industria que cayeron las importaciones asociadas y por eso el gobierno prefiere que este modelo se mantenga, porque no tiene dólares suficientes para sostener un aumento de las importaciones. También hay que aclarar que esa caída en la recaudación y esa forma de recaudar también cambió. O sea, si los ricos pagan menos porque pagan menos en retenciones, porque pagan menos en bienes personales, porque pagan menos en el consumo de bienes de lujo, entonces no solo se recauda menos, sino que lo que se recauda de manera más desigual y por eso estos números con consumo tan negativo. Porque quienes usan todos sus ingresos en consumir, porque básicamente usan todo lo que ganan en comer, en llegar a fin de mes, en pagar las cuentas, en la compra del supermercado, bueno, todas esas personas pagan el 21% de sus ingresos en impuestos porque pagan efectivamente el 21% del IVA. Ahora, todas las otras personas que tienen un excedente de ese ingreso, bueno, pagan efectivamente
menos porcentaje de impuestos en sus bolsillos porque tienen más plata para ahorrar, para gastar en el exterior, para comprar dólares y para comprarse más barato esos bienes de lujo. Y obvio que eso impacta en el consumo y baja el consumo, porque baja básicamente el ingreso disponible. Digo, ahora tenés que gastar más en la factura de luz, en la factura de gas, en el transporte público y bueno, tenés menos plata para consumir. Y quiero que pasemos a la placa del indicador del consumo, de este dato de la Cámara Argentina de Comercio, que nos da una imagen general de nuevo, una caída en el consumo, de ese 1% de caída en el consumo interanual, casi un 1% en el acumulado de enero a julio y una caída intermensual también. Digo, julio cae en comparación a el mes pasado. Entonces, bueno, empezamos a entender dónde están los conflictos, ¿no? En este modelo de extorsión y un modelo de recesión económica. Hay otra placa que es de la consultora de Guillermo Oliveto, que es una de las personas que más sabe de consumo y de la clase media en nuestro país, que me parece muy interesante porque marca justamente los consumos restringidos. O sea, en esa imagen de la Cámara Argentina de Comercio tenemos una imagen general de caída del consumo. Pero acá lo que podemos ver y comparar es justamente cómo evolucionó ese consumo en los distintos rubros. Y es muy interesante porque no es que todos cayeron o no todos cayeron de la misma manera. Las barritas amarillas son la evolución de 2025 contra 2023. O sea, estamos hablando de cuánto se consumió el año pasado en comparación con el año previo a Javier Milei. Y en la barrita celeste tenemos la evolución de este primer semestre, o sea, de los primeros 6 meses del 2026 contra los primeros 6 meses de 2025. O sea, la comparación entre las dos barras nos muestra la comparación dentro del gobierno de Javier Milei y la barrita amarilla directamente nos compara con el gobierno pasado. ¿Qué fue lo que creció en relación al comercio, al gobierno pasado? Bueno, la venta de inmuebles, sobre todo en 2025, cuando comparamos con 2023, porque 2023 fue un año de mucho movimiento en el dólar, de mucha inestabilidad, obviamente no se vendían tantos inmuebles. Tenemos un aumento en la venta de autos. Hay una explicación a esto que tiene que ver con la baja de los impuestos a los autos de lujo y qué tipos de autos fueron los que más se vendieron, que son autos importados y no autos nacionales. Y también un fuerte aumento del turismo emisivo, que es esa última barrita amarilla. O sea, básicamente personas que fueron a hacer turismo al resto del mundo en vez de quedarse acá. Ahora, si queremos comparar ¿a qué le fue mejor este año en comparación al año pasado? O sea, dentro del gobierno de Javier Milei, lo único que aumentó fue la venta de motos. Y cuando vos hablas con gente del sector, lo que te dice es que la venta de motos tiene mucho que ver con dos factores. Uno, en los centros urbanos con el autoempleo en aplicaciones, o sea, gente que se dedica a Rappi, pedido ya, logística y que se compra una moto como salida laboral. Tal vez con la indemnización de su trabajo en relación de dependencia, que cerró y lo echaron, bueno, va y se compra una moto y pasa a ser parte de ese cuentapropismo, de ese monotributismo, de ese autoempleo. Eso crece no solo en relación al gobierno pasado, sino en relación al año anterior. Y la otra justificación es lo mal que está funcionando el transporte público, sobre todo más lejos de los centros urbanos, donde las personas tienen que comprarse una moto para poder llegar efectivamente a sus trabajos o a donde desean ante la falta o la pérdida de calidad de ese transporte público. Ahora, es interesante que todo lo demás que aparece en ese gráfico de consumos restringidos cae. O sea, cae el turismo receptivo, cae obviamente la construcción, cae la venta de combustible, caen los kioscos y almacenes, el cemento, los autoservicios, las farmacias, los mayoristas, los medicamentos, el supermercado, los cines, la carne vacuna, la indumentaria y los electrodomésticos. O sea, casi todo cae. ¿Qué es lo que sube? Bueno, autos, turismo emisivo, inmuebles. Estamos hablando de consumos de un sector muy específico, ¿no? Del sector que se compra casas, autos y viaja al exterior. Estamos hablando de ese 1,5 millones de personas que compra dólares todos los meses. Estamos hablando de 1,5 millones de personas que están muy beneficiadas por este modelo económico.
pero son 1,5 millones de personas en un país de 47 millones de habitantes. Entonces, ahí creo que podemos entender un poco más esas caídas en los índices de confianza de Di Tella, ¿no? Un consumo que solo se acota a una población muy pequeña. Pero veamos qué dijo nuestro presidente hoy en una entrevista que, créanme, fue a la mañana, aunque vean todo el fondo en negro, que dio justamente con un periodista amigo que se llama Esteban Trebuch. Entonces, yo miro la tendencia, la economía crece. Miro la tendencia en pobreza, cae la pobreza. Miro la tendencia en inflación, cae. Bueno, ve todo bien el presidente, ¿no? Él habló más largo y tendido de que no somos Suiza todavía, pero que él ve una tendencia positiva. El problema es cuando uno se pone a ver cada uno de esos ítems y ve que la tendencia no parece ser tan positiva. A continuación tenemos un tuit de Finanzas Archie, que es una cuenta de Twitter especializada en mercados financieros, pero que hace el resumen, el relevamiento de la inflación que estiman las distintas consultoras. EcoGo y Fundación Libertad y Progreso 2,1%, Analítica y Econviews 2%, CIT 1,9%, Empiria y ABSEB 1,9%, Equilibra 1,8%. Y aclara, bueno, la semana que viene se conoce el dato oficial. O sea, en la mayoría de los casos, las consultoras estiman una inflación más alta que la inflación de junio para julio, ¿no? Y de todas maneras, digo, si fuese 1,9, 2 o 2,1, seguimos encontrándonos con ese piso pegajoso que es ese 2%, ¿no? Un 2% cuando las actualizaciones salariales corren muy por detrás de ese 2%, y no solo las actualizaciones salariales, sino las actualizaciones en el precio de los servicios, o sea, las actualizaciones en el precio del transporte público, en la tarifa de luz, en la tarifa de gas, en también la cuenta del celular, de lo que hace a los servicios de comunicaciones. Entonces, bueno, parece un escenario bastante complejo hacia adelante, más allá de que el presidente asegure que la foto es mala y la película va bien. Bueno, la película no parece ir tan bien. Y lo único que tiene para ofrecer el presidente es batalla cultural. Digo, lo único que tiene para ofrecer es un Milei que tiene más exabruptos que antes, es un Milei que vuelve a sus prácticas de campaña electoral, de mostrarse como el distinto, el loco, el excéntrico, como lo quieran llamar, pero el tema es que la batalla cultural no se come, con la batalla cultural no pagas las cuentas y la batalla cultural no te hace llegar a fin de mes. Entonces es una encerrona complicada para el gobierno. El gobierno, que tiene como prestamista de última instancia, ya no al Fondo Monetario Internacional, sino directamente al secretario de Estado, del secretario del Tesoro de Estados Unidos, y un Estados Unidos muy metido en un contexto internacional complejísimo. Digo, un Trump que no sabe cómo salir de una guerra que él mismo generó, y quiero que lo escuchemos en relación a lo que dijo de un posible futuro ataque a Irán. Ahora cancelados y nuestros ataques... No, con Irán no, siguen en marcha ahora mismo, es algo increíble. Tenemos un pequeño problema con Irán porque tenemos muchas conversaciones y diremos si las hay o no, ya saben, somos directos con eso, pero ellos lo niegan, aunque ahora no lo están negando, acaban de sacar un comunicado y no lo niegan. Pero por alguna razón ellos, cuando hablan, no les gusta decir que están hablando. Así que yo digo, estamos en conversaciones, gran cosa, estamos hablando. Y a veces lo niegan, aunque se pasen horas y horas hablando juntos. Bueno, las conversaciones avanzan. Ayer íbamos a golpearles muy duro, muy duro. Más duro que cualquier ataque, creo que puedo decir, general, con conocimiento de causa, cualquier ataque desde la Segunda Guerra Mundial, eso es bastante grande. Y estábamos listos para empezar y llamaron. Y además llamó Arabia Saudita y llamaron los Emiratos Árabes Unidos, llamó Qatar. Recibí llamadas de muchísima gente. No quiero usar la palabra rogar, pero algunos lo hacían. En particular, Irán no quería que lo golpearan y dijeron, queremos hablar sobre el estrecho, pero más importante, desde mi punto de vista, queremos hablar sobre la desnuclearización. O sea, digamos, para que se entienda, Trump acaba de decir que pretendía hacer el ataque más grande desde la Segunda Guerra Mundial
o sea, básicamente iniciar un ciclo parecido al de esa época, y se frenó porque lo llamaron países de la región para pedirle, rogarle, en sus palabras, que frene. Esa es la línea que está teniendo Estados Unidos, de nuevo nuestro prestamista de última instancia, el apoyo político de Javier Milei. Ahora, obviamente que Trump no sabe cómo salir de este conflicto ya hace varios meses, y los que pagan las consecuencias son, en muchos casos, obviamente, Irán, que está viviendo ese asedio de parte de Estados Unidos a Israel, pero también los habitantes de Estados Unidos, que tienen que pagar un petróleo, una nafta mucho más cara, que impacta, obviamente, en la inflación y que les encarece la vida, de parte de un tipo que dijo que iba a Make America Great Again, que iba a ser genial, que iba a ser enorme a Estados Unidos de nuevo, y lo único que hizo fue encarecerles la vida. Y es por eso que Trump dio un mensaje que sorprendió a muchos en el mercado, porque lanzó críticas a las dos principales petroleras del país. Están ganando demasiado dinero, ¿vale? A costa de la escasez están ganando demasiado dinero. No me gusta. Y yo debería ser el último en decirlo porque soy un gran defensor del libre mercado. Nadie lo es más. Y ya saben, van a ver el petróleo, cuando acabemos con Irán van a ver cómo los precios se desploman. Pero han ganado demasiado dinero, demasiado dinero. Chevron, demasiado dinero. ExxonMobil, demasiado dinero. Cuando ves que una empresa ha ganado 12 veces más de lo que ganó el año anterior, deberían devolverle algo de eso a la gente, y más les vale bajar el precio de venta al público, el precio al consumidor. Demasiado dinero. ¿Les sorprende que lo diga? Lo diré alto y claro, no me hace ninguna gracia. Adelante. Demasiado dinero. O sea, como no puede controlar la guerra que él mismo generó en Medio Oriente, va a tratar de controlar el margen de ganancia de las empresas. Muy liberal de su parte, muy libre de mercado.